La pérdida de un animal querido no es solo dolorosa, sino también desconcertante espiritualmente. ¿Qué sucede con ellos después de la muerte? Aunque la Biblia no se refiere directamente a la vida después de la muerte para los animales, Romanos 8:21 nos ofrece una clave poderosa. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este versículo sugiere que la redención de Dios incluye toda la creación, no solo al ser humano. Hoy exploraremos lo que las Escrituras nos revelan sobre el destino eterno de los animales y cómo este conocimiento puede traer consuelo a tu corazón. Te mostraremos cómo la palabra de Dios puede responder a una de las preguntas más sensibles del alma. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado también para ellos? Desde el inicio del relato bíblico, la creación se despliega como un acto de amor y perfección. En cada palabra de Génesis 1 se revela el cuidado meticuloso de Dios al formar todo lo que existe: la luz, el cielo, la tierra, los mares, las plantas y sí, también los animales. Es fácil pasar por alto este detalle, pero cuando Dios crea a las criaturas que se arrastran, vuelan y caminan sobre la tierra, no solo las observa con aprobación, las llama buenas. Génesis 1:25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Esta declaración encierra una verdad que ha sido olvidada por muchos. Los animales no son una ocurrencia secundaria en el diseño divino. Son parte esencial del plan original, reflejo del carácter creativo y compasivo de su creador. A menudo pensamos en nuestras mascotas como simples compañeros o seres que nos brindan alegría temporal, sin darnos cuenta de que esa conexión especial que sentimos por ellas tiene raíces espirituales más profundas. Si Dios dedicó un día entero a la creación de los animales, si les dio forma, instinto, colores, sonidos y una variedad impresionante de capacidades, ¿no es lógico pensar que también les atribuyó un propósito? Desde la creación hasta el diluvio, pasando por múltiples pasajes en los Salmos y en los libros proféticos, los animales aparecen como parte activa del escenario donde Dios despliega su voluntad. El Salmo 104:24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las hiciste todas, llena está la tierra de tus posesiones. Aquí, tus posesiones incluye a las criaturas que llenan la tierra con vida, belleza y equilibrio. Esto nos lleva a reconsiderar seriamente el papel que tienen nuestras mascotas dentro del corazón de Dios. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara al mundo, la armonía entre los seres humanos y los animales era total. Adán convivía con ellos en paz, sin temor, sin violencia, sin separación. Génesis 2:19 relata cómo Dios trajo a los animales ante Adán para que les pusiera nombre. No fue un gesto simbólico sin importancia. En la cultura hebrea, dar nombre a algo implicaba conocerlo, honrarlo y establecer una relación con ello. Adán no nombró a los animales por capricho, sino como acto de entendimiento profundo. Esta escena habla de cercanía, de conexión espiritual y de una responsabilidad delegada directamente por Dios. La humanidad fue creada para vivir en relación de cuidado, administración y afecto con los animales. Este mandato de cuidar a los animales no se limita a un pasaje aislado del Antiguo Testamento. A lo largo de la Escritura vemos el carácter compasivo de Dios hacia todas las criaturas. En Proverbios 12:10 se afirma: el justo cuida de la vida de su bestia,
mas el corazón de los impíos es cruel. Este versículo no es una simple observación moral. Es una instrucción divina que refleja cómo debe comportarse aquel que camina en rectitud. El que es justo, cuida, protege, se compadece. Por tanto, ese dolor profundo que sentimos cuando una mascota muere, esa tristeza que a veces nos sorprende por su intensidad, no es debilidad ni exageración. Es una respuesta coherente con el corazón de alguien que ha amado como Dios ama. Cuando Noé fue llamado por Dios para preservar la vida humana ante el juicio del diluvio, la instrucción divina incluyó con detalle la preservación de los animales. Génesis 6, 19 a 20 dice: y de todo ser viviente de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Esta orden no fue negociable. Dios no solo quería salvar a Noé y su familia, sino también a los animales que Él había creado con tanto esmero. Esto nos demuestra una vez más que en el corazón de Dios siempre ha estado presente el deseo de proteger a toda su creación. Si Dios se preocupó por salvar a los animales en medio del juicio más severo de la historia antigua, ¿cómo podríamos pensar que sus vidas no tienen valor eterno? En la narrativa bíblica también encontramos pasajes donde los animales son utilizados por Dios para cumplir propósitos espirituales. Recordamos la historia de Balaam, cuando su asna vio al ángel del Señor y se negó a seguir avanzando. Fue a través de ese animal que Dios habló y detuvo al profeta de continuar en un camino de desobediencia. Números 22, 28 dice: entonces el Señor abrió la boca del asna y ella dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Aquí Dios no solo usó a un animal para salvar la vida de Balaam, sino que le dio voz para comunicar una advertencia divina. ¿Puede un ser considerado inferior tener una función espiritual tan elevada? Según la Biblia, sí, los animales, lejos de ser accesorios del mundo humano, participan activamente en el despliegue del plan de Dios. A través de las páginas de la Escritura también observamos cómo los animales reflejan aspectos del carácter de Dios. En Isaías 40:31, el profeta declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La imagen del águila fuerte y majestuosa no es casual. Dios la utiliza como símbolo de renovación, de poder, de elevación. En otras ocasiones, como en el Salmo 23, se hace alusión a ovejas cuidadas por su pastor, una metáfora que nos coloca como animales dependientes de un guía amoroso. En ambos casos, el uso de los animales en la analogía bíblica no los rebaja, sino que los dignifica. Son imágenes vivas de cómo Dios actúa con nosotros y cómo espera que nos comportemos con los demás seres vivientes. Pero es en la relación personal con nuestras mascotas donde esta enseñanza adquiere una dimensión todavía más íntima. Aquellos que han convivido con un perro, un gato, un ave o cualquier otro animal saben que su presencia va más allá de lo utilitario. Hay miradas que consuelan, actitudes que alegran, comportamientos que nos enseñan lecciones de fidelidad, paciencia y entrega. No es extraño que muchas personas experimenten una sensación de vacío profundo cuando pierden a su mascota. Ese dolor tiene sentido porque el vínculo que se establece es espiritual. La Biblia no ridiculiza ese afecto ni lo minimiza. De hecho, si observamos cómo el mismo Jesús usó referencias a los animales para ilustrar verdades eternas,
podemos entender que en el corazón de Dios hay espacio para esas criaturas. En Mateo 10:29, Jesús dice: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Este versículo es profundamente revelador. No solo habla de la omnisciencia divina, sino también de la atención que Dios presta a lo aparentemente insignificante. Un simple pajarillo, una criatura que el mundo apenas nota, no cae al suelo sin que Dios lo sepa. Si eso ocurre con un ave que no conocemos, cuánto más estará Dios consciente del momento en que nuestra mascota, ese ser que nos ha acompañado, amado y alegrado, deja de existir. El valor de los animales no solo está en su existencia, sino en lo que representan: pureza, lealtad, inocencia, creación divina. Ellos no pecan, no blasfeman, no rompen pactos, viven conforme a su diseño, sin orgullo ni rebelión. Muchos teólogos han reflexionado sobre esto, señalando que la creación animal permanece fiel a su propósito, mientras que el ser humano es quien se desvía. Esta fidelidad natural los hace, en cierto modo, espejos del orden original que Dios estableció. Y eso inevitablemente nos hace pensar en su lugar dentro del plan redentor de Dios. Al reflexionar sobre el papel de los animales desde el Edén hasta el día de hoy, se hace evidente que no fueron creados para un fin momentáneo, ni para desaparecer sin más. Su existencia, su presencia constante en las páginas de la Biblia y el impacto emocional que generan en nuestras vidas son señales de que Dios los incluyó con intención. Pensar en la muerte de una mascota como un final absoluto es no ver el cuadro completo del amor divino. En cambio, si reconocemos que los animales han sido parte del diseño desde el principio, que han sido preservados, honrados, utilizados y cuidados por Dios, entonces también podemos confiar en que su destino no está olvidado por el Creador. La creación no es un accidente. Y dentro de esa creación, cada criatura tiene un lugar, un valor y un propósito. Cuando una mascota muere, no desaparece de la memoria de Dios. Aunque no tengamos todas las respuestas sobre su destino eterno, podemos estar seguros de algo. Si Dios se tomó el tiempo de crearlos, de verlos como buenos y de instruirnos a cuidarlos, entonces también se ha encargado de su destino con la misma compasión con la que se encarga del nuestro. Como dice el Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Esa misericordia incluye a los animales que amamos, a aquellos que se han ido, pero que jamás han estado fuera del cuidado del Dios que los creó. El amor que sentimos por nuestras mascotas no es una casualidad ni un simple impulso emocional. Es la manifestación visible de una compasión que Dios ha depositado en el corazón humano desde el principio. Este vínculo, profundo y muchas veces inexplicable, trasciende la lógica y se conecta directamente con la ternura divina. Cuando sentimos afecto, preocupación o consuelo en la presencia de un animal, estamos experimentando una extensión de la sensibilidad espiritual que Dios nos otorgó como parte de su imagen. En Eclesiastés 3:19, el sabio declara: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y todos tienen un mismo aliento. No tiene más el hombre que la bestia. Esta afirmación no busca rebajar al ser humano, sino enfatizar la conexión vital entre todas las criaturas, resaltando que la vida en todas sus formas es un don que procede del mismo origen. En la creación misma, Dios no solo hizo al hombre a su imagen, sino que también lo dotó de la capacidad de sentir amor, empatía y compasión.
Estas emociones no son un accidente, sino una parte esencial del diseño que nos permite reflejar su carácter. El amor que sentimos por nuestras mascotas es, por tanto, una extensión directa del amor de Dios. No se trata de un apego irracional, sino de un eco natural del corazón divino operando en el nuestro. El Salmo 36, 6 declara con claridad: tú, Señor, conservas al hombre y al animal. Esta conservación implica un cuidado constante, una vigilancia amorosa que abarca a todas las criaturas. Y si Dios las conserva, también nos llama a valorarlas, a protegerlas y a sentir afecto sincero por ellas. Jesús mismo, durante su ministerio, utilizó a los animales como figuras clave en su enseñanza, mostrando que el reino de los cielos se entiende mejor cuando se observa la naturaleza con atención espiritual. En Mateo 6:26, Él dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta comparación no minimiza el valor de los animales, sino que resalta la fidelidad de Dios hacia toda criatura viviente. Las aves, sin preocuparse por el mañana, reciben provisión constante. Si eso ocurre con ellas, es porque hay en Dios un amor inagotable que sostiene incluso a los seres más pequeños. Cuando un ser humano experimenta tristeza por la pérdida de una mascota, esa tristeza tiene fundamento espiritual. Es la respuesta natural a la ruptura de un lazo de ternura, fidelidad y compañía que fue permitido y honrado por Dios mismo. La Biblia no ridiculiza estas emociones. Al contrario, valida la sensibilidad como parte del diseño divino. El amor no está reservado únicamente para los vínculos humanos. En la Escritura, el concepto de amor se amplía hacia toda la creación. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este principio, cuando es vivido con integridad, alcanza también a los animales con quienes compartimos la vida. En los Salmos, David expresa repetidamente la compasión de Dios como una cualidad que no distingue entre humanos y animales. El Salmo 145:9 lo declara sin ambigüedad: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este versículo no presenta restricciones. Todos incluye a cada criatura que ha salido de la mente del Creador. Las mascotas, como parte de esas obras, reciben su bondad. Y cuando nosotros también les extendemos cuidado y afecto, estamos reflejando ese mismo atributo divino. No es casual que muchas veces un animal nos haga sentir acompañados en momentos donde nadie más parece comprendernos. Esa compañía refleja una parte de la gracia de Dios que actúa silenciosamente en lo cotidiano. El vínculo que desarrollamos con nuestras mascotas también tiene una dimensión redentora. En un mundo quebrado por el pecado, donde muchas relaciones humanas están marcadas por el dolor, la traición o el abandono, los animales llegan ahí a ser oasis de consuelo. Son expresión de una fidelidad constante, de una presencia que no juzga ni exige, sino que simplemente está. Esa cualidad resuena con el carácter de Dios, quien promete estar con nosotros todos los días, sin condiciones, sin cambios, sin fluctuaciones. En Hebreos 13:5 leemos: no te desampararé ni te dejaré. Aunque estas palabras se aplican directamente a la relación entre Dios y el ser humano, la manera en que muchas veces sentimos ese consuelo es a través de las criaturas que Él ha puesto a nuestro lado. Es importante entender que el amor que sentimos por nuestras mascotas no es inferior al amor que podemos sentir por otras personas, sino que es un amor diferente,
pero igualmente válido. Su pureza, su constancia y su inocencia lo convierten en una experiencia única. A través de ese amor, muchas veces aprendemos virtudes espirituales profundas. La paciencia, la misericordia, la entrega, la gratitud. En la vida cotidiana, estos valores no siempre se aprenden en discursos o sermones, sino en los gestos simples de la relación diaria con una criatura que depende enteramente de nosotros y que al mismo tiempo nos cuida de maneras que no siempre sabemos explicar. La Biblia afirma en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El amor que recibimos a través de una mascota es, sin duda, una de esas dádivas que provienen del cielo. A lo largo de la historia bíblica, la ternura de Dios ha sido expresada a través de imágenes que incluyen a los animales como protagonistas. Isaías 40:11 nos dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí se nos muestra a Dios como un cuidador compasivo, que no solo guía, sino que también abraza. El uso de animales en esta metáfora no es incidental. Dios se representa a sí mismo como alguien que trata con ternura a lo frágil, a lo indefenso, a lo que requiere atención delicada. Esa misma ternura es la que Él nos invita a practicar y experimentar. En el libro de Job, un texto profundamente existencial, encontramos también referencias al lugar de los animales en el mundo como parte del conocimiento de Dios. Job 12:7-10 dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe entre todas estas cosas que la mano del Señor ha hecho esto? Este pasaje muestra que los animales no solo existen como decorados, sino como portadores de sabiduría, como testigos vivos del poder, la belleza y la soberanía del Creador. Amarles, cuidarles y llorarles cuando parten no es una muestra de debilidad, es reconocer que han sido parte de un diseño mayor y que su presencia nos ha revelado algo del corazón de Dios. Por eso, cuando una mascota muere, lo que se rompe no es simplemente una costumbre diaria o un hábito familiar. Se rompe una relación que contenía elementos de amor incondicional, de compañía constante, de aprendizaje espiritual. Se rompe un canal por el cual muchas veces Dios ministraba paz, alegría y sentido en medio de la rutina. En tales momentos algunos sienten culpa por llorar demasiado o por sentir un duelo que otros no comprenden. Pero la Biblia no establece jerarquías de dolor. El corazón humano fue hecho para amar profundamente y todo amor verdadero deja huella. En el Salmo 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa se aplica también cuando el dolor proviene de la pérdida de un ser que amamos sinceramente, aunque no haya hablado con palabras humanas. La ternura de Dios se refleja también en su constante invitación al descanso. Mateo 11:28. 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso no se refiere solo al alivio físico, sino a la paz emocional que necesitamos cuando el alma está herida. Y muchas veces ese descanso fue sostenido durante años por la presencia silenciosa y fiel de una mascota. Dios, que conoce cada fibra de nuestro ser, entiende también lo que significan esas ausencias y no las ignora. Las ve, las honra y las consuela. El amor no desaparece porque el objeto amado ya no esté. Sigue viviendo en la memoria, en los gestos, en los rincones del hogar donde una vez habitó. Y así como el amor que damos es reflejo del amor de Dios,
También la nostalgia y el anhelo que sentimos revelan que fuimos creados para relaciones eternas. En Eclesiastés 3:11 se afirma que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad no solo se manifiesta en nuestra conciencia de Dios, sino también en el deseo de que lo amado no desaparezca, de que lo bueno no termine, de que los lazos no se rompan para siempre. Aunque no tengamos todas las respuestas sobre lo que sucede con las mascotas después de su muerte, sabemos que ese amor que sentimos no es un error ni una ilusión, es real, es santo, es digno de ser reconocido y valorado. Quien ha amado de verdad ha reflejado a Dios, y quien ha amado a una criatura inocente ha participado de la ternura con la que el Creador sustenta todo lo que vive. El corazón que ama no necesita justificar su dolor ante la pérdida. Lo que necesita es recordar que el amor no ha sido en vano, que ha sido una expresión legítima de la imagen de Dios y que todo lo que se hace con amor será recordado por aquel que es amor en esencia. El amor que sentimos por nuestras mascotas, ese amor que nos acompaña, que nos transforma, que nos sana, también tiene un lugar en el reino de Dios. Porque donde hay amor, allí ha estado su presencia. El dolor por la muerte de una mascota muchas veces despierta preguntas que tocan la esencia de nuestra fe. Nos preguntamos si ese ser tan amado tiene un lugar más allá de esta vida, si fue simplemente una criatura pasajera o si en el plan eterno de Dios hay un espacio reservado también para Él. Esta inquietud no nace del sentimentalismo, sino del amor real, profundo y desinteresado que fue cultivado a lo largo de los años. Y cuando miramos la palabra de Dios con el corazón dispuesto, encontramos que no es ajena a estas preguntas. La Biblia no responde con frialdad, sino con una visión amplia que incluye la totalidad de la creación dentro del plan redentor de Dios. Desde los primeros libros de las Escrituras, el sufrimiento del mundo creado es evidente. A causa del pecado, no solo el ser humano fue afectado, también la tierra, los animales y toda la naturaleza comenzaron a padecer las consecuencias de la caída. Romanos 8, 20, 21 explica esta realidad con claridad. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje revela que no estamos solos en nuestro anhelo de redención. Toda la creación gime, espera, ansía la restauración. Y en ese gemido están incluidos también los animales, quienes, sin haber pecado, sufren las consecuencias del mundo quebrado. La expresión creación misma será libertada abre una puerta esperanzadora. Dios no ha abandonado su obra. Todo lo que Él hizo con intención y amor está incluido en su propósito de restauración. Los animales, parte vital del diseño original, no han sido olvidados. El plan redentor de Dios es tan amplio que trasciende al ser humano y se extiende hacia todo lo que fue alcanzado por la corrupción. No se trata de una idea romántica, sino de una afirmación bíblica. La creación será renovada. Y si esto es así, ¿por qué suponer que los animales, que han sido expresión de la ternura, compañía y belleza divina, no forman parte de esa redención? Isaías 11 presenta una visión del reino de Dios restaurado, una imagen en la que la paz alcanza incluso a los animales. En los versículos 6 al 9 se describe una escena de armonía absoluta. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte. Este pasaje no puede ser descartado como simple metáfora poética. Es una representación profética de un orden restaurado por completo, donde la violencia, el temor y la muerte han sido reemplazados por la paz y la convivencia. La esperanza de una nueva creación no es un tema marginal en la Biblia. En Apocalipsis 21:1 Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta nueva tierra es una renovación total, no una simple destrucción de lo antiguo. Es la culminación del propósito de Dios, donde todo lo que fue dañado será restaurado. Y si en ese nuevo mundo reina la plenitud, entonces podemos afirmar que nada que haya sido bueno, justo y puro en esta vida será excluido del cumplimiento de esa promesa. El amor que dimos y recibimos a través de nuestras mascotas no puede ser considerado como algo irrelevante ante un Dios que observa incluso la caída de un pajarillo. Jesús enseñó que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Esa sensibilidad divina no se limita al presente. Si Dios conoce cada detalle de su creación, si valora incluso la vida más pequeña, entonces su plan para el futuro no puede ser menos inclusivo. La redención no es parcial, sino total. Dios no está rehaciendo solo al ser humano. Está restaurando la totalidad de lo que ha creado. En Colosenses 1:20 se afirma que Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. La reconciliación de todas las cosas es un acto divino que abarca dimensiones más amplias de las que a veces estamos dispuestos a considerar. El sufrimiento que vemos en el mundo animal no es ignorado por el cielo. Así como nuestras lágrimas son recogidas por Dios, también la aflicción de toda la creación es vista, comprendida y contemplada en el plan redentor. La compasión de Dios no se limita al dolor humano. Es una compasión universal que envuelve todo lo que Él mismo declaró como bueno. En Oseas 2:18 Dios declara: en aquel día haré para ellos pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y haré que duerman seguro. Este pacto no es figurativo, es una promesa concreta de restauración que incluye a los animales, reafirmando que en la visión del futuro que Dios prepara, ellos también tienen lugar. En muchas partes del Antiguo Testamento, las imágenes del futuro glorioso de Dios incluyen animales que viven en armonía, que ya no temen ni huyen, que no matan ni son asesinados. Esas visiones no aparecen por casualidad, sino como señales de que lo que fue quebrado será sanado. El Edén fue un lugar donde los animales y los seres humanos convivían sin dolor, sin muerte, sin separación. El reino venidero es un retorno, una restauración de lo que Dios estableció en un principio. Y si el Edén incluyó a los animales, la nueva creación no será menos gloriosa ni menos compasiva. El apóstol Pablo, al escribir sobre la resurrección, enfatiza que todo será transformado. En 1 Corintios 15, 42 a 44, dice que lo que es sembrado en corrupción resucita en incorrupción. Lo que es sembrado en debilidad resucita en poder. Este principio de transformación no se limita al cuerpo humano. Es un principio espiritual que guía toda la obra redentora de Dios. Lo que ha sido tocado por el pecado será restaurado en su plenitud original. Esta restauración es integral. No sería coherente con el carácter de Dios redimir solo una parte de su creación. Si el pecado afectó todo, la gracia alcanzará todo también. La lógica de la redención es restaurar la intención original del Creador. Y en esa intención los animales estaban presentes desde el primer momento.
Fueron parte del gozo de la creación, parte del entorno que Dios preparó para el ser humano, parte del equilibrio perfecto del mundo. No son accesorios, son parte del diseño. Por tanto, la redención que viene no será una restauración incompleta, sino la recuperación plena de todo lo que Dios declaró como bueno. No se puede ignorar que en muchas culturas religiosas se ha promovido una visión en la que los animales son vistos como sin alma, sin destino eterno, sin valor trascendente. Sin embargo, esa visión no encuentra una base sólida en la revelación bíblica. La Escritura enseña que toda la creación fue hecha para reflejar la gloria de Dios. En el Salmo 148 se hace un llamado a toda la creación para alabar al Señor. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal doméstico, reptiles y volátiles. Este llamado a la alabanza no es simbólico, es un reconocimiento de que toda criatura, por el hecho de existir, glorifica al Creador. El libro de Job, en medio de su reflexión profunda sobre el sufrimiento y la soberanía divina, incluye también a los animales como testigos de la obra de Dios. En Job 38, el Señor le habla desde el torbellino y le hace preguntas sobre la creación, sobre el cuidado de los animales, sobre el orden que Él ha establecido. Estas preguntas no son triviales. Son recordatorios de que Dios no solo gobierna sobre los humanos, sino sobre todo ser viviente. Su gobierno es amplio, compasivo, preciso, y su restauración seguirá ese mismo patrón. Será perfecta, abarcadora y definitiva. Cuando una mascota muere, no estamos presenciando simplemente el fin de una vida biológica. Estamos siendo tocados por una pérdida que tiene dimensiones espirituales, porque esa criatura fue parte de una relación de amor verdadero. Y donde ha habido amor verdadero, ha habido una expresión del reino de Dios en la tierra. La muerte no puede borrar lo que fue tocado por el amor. Y si Dios es el autor del amor, entonces todo lo que fue vivido en su voluntad no será olvidado. La esperanza cristiana no es vaga ni abstracta, es una certeza basada en la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no se limita a lo humano. Abarca todo lo que ha salido de su boca, todo lo que ha sido hecho por sus manos, todo lo que ha sido sostenido por su espíritu. Las mascotas que hemos amado, los animales que nos han acompañado con su ternura silenciosa, no están fuera de esa fidelidad. Pertenecen al mismo diseño que Dios está restaurando. La Biblia no nos entrega todos los detalles sobre cómo será esa restauración para los animales, pero lo que sí nos entrega es un principio claro: todo será hecho nuevo. Y cuando se hace nuevo algo que ha sido bueno, ese algo no es descartado, sino glorificado. No se destruye, se transforma. Y ese principio de transformación es la base para creer que nuestras mascotas, amadas con sinceridad, no han desaparecido sin dejar rastro, sino que han sido vistas, conocidas y valoradas por el Dios que renueva todas las cosas. La certeza del cuidado de Dios por cada criatura que existe es una verdad que recorre las Escrituras como un río silencioso, constante e innegable. En cada página de la palabra encontramos señales claras de que la compasión divina no se limita al ser humano, sino que se extiende con la misma ternura y atención a cada uno de los seres que Él creó. Este principio revela una faceta del corazón de Dios que muchas veces ha sido olvidada o minimizada. Su amor por los animales y su compromiso con cada una de sus criaturas, grandes o pequeñas. Cuando una mascota muere,
Cuando ese ser que compartió la vida con nosotros deja este mundo, no cae en el olvido. Dios lo vio vivir, lo vio respirar, lo vio jugar y también lo vio partir. Nada escapa a su mirada. Jesús mismo, en su enseñanza directa y llena de autoridad, mencionó algo que a primera vista podría parecer insignificante, pero que contiene una revelación profunda. En Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Esta afirmación, pronunciada en medio de instrucciones a sus discípulos, no fue casual. Al incluir a las aves en este contexto, Jesús no solo resaltó la omnisciencia de Dios, sino también su profundo cuidado por las criaturas más pequeñas e ignoradas. Si ni siquiera un ave cae sin el conocimiento de Dios, si ese suceso, que para el mundo parece irrelevante, es registrado por el Creador, ¿cuánto más lo será la vida entera de un animal que ha sido amado, cuidado y que ha dado amor con la pureza y la entrega que caracterizan a las mascotas? El cuidado de Dios hacia los animales no es un concepto aislado, sino una constante a lo largo del relato bíblico. Desde el Génesis, cuando se relata la creación, se observa una clara intención divina en el diseño de cada criatura. No hubo improvisación, ni exceso, ni descuido. Cada animal fue hecho según su especie, con propósito, belleza y función. Y cuando el pecado entró en el mundo, la respuesta de Dios no fue destruir lo que había creado, sino preservarlo. Génesis 6 nos muestra esta verdad con claridad. En medio de la corrupción de la humanidad, Dios decide enviar un diluvio, pero también da instrucciones precisas a Noé: y de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Génesis 6:19. Esta orden revela una intención de salvación extendida. Los animales que no participaron del pecado de la humanidad fueron incluidos en la protección del juicio. Dios no los dejó fuera del arca porque no los dejó fuera de su amor. El cuidado divino no es pasivo, es activo, es específico y es profundamente intencional. El Salmo 104, una de las expresiones más poéticas y teológicas sobre la creación, describe cómo Dios alimenta y sostiene a cada criatura. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Salmo 104, 27 a 28. Este lenguaje no es simbólico, es literal. El salmista contempla la dependencia de toda la creación respecto a su Creador y reconoce que incluso la supervivencia diaria de los animales depende de la fidelidad constante de Dios. Este mismo cuidado que sostiene la vida animal mientras respira también acompaña su fin, porque el Dios que da también recibe, y el Dios que permite que una criatura viva con propósito también la honra cuando ese propósito se ha cumplido. En Jonás 4:11 el profeta se muestra molesto porque Dios decide tener misericordia de Nínive. El Señor le responde con una frase que encierra una enseñanza poderosa: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La inclusión de los animales en esta declaración no es una figura literaria, es un recordatorio. En la mente de Dios, los animales tienen peso, cuentan y forman parte del panorama moral de su compasión. Si Dios considera su existencia dentro del argumento de la misericordia, es porque su cuidado no tiene fronteras. Otro ejemplo se encuentra en los mandamientos del Antiguo Testamento. Aunque muchos de estos preceptos tenían una aplicación directa para los israelitas, reflejaban un principio universal. Dios se preocupa
por el bienestar de los animales. En Éxodo 23:5 se instruye: si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin dejar de ayudarle. Le ayudarás a levantarlo. La ley no solo protege al ser humano, sino también al animal. Esta ley específica reconoce el sufrimiento del animal, aunque pertenezca al enemigo del pueblo. El mandato no apela a la conveniencia personal, sino al carácter de Dios reflejado en la justicia, la compasión y la empatía hacia toda criatura viviente. En Deuteronomio 25:4 se ordena: no pondrás bozal al buey cuando trillare, asegurando que el animal pueda alimentarse mientras trabaja. Estas disposiciones legales no son detalles menores, son revelaciones del corazón de Dios en cuanto a su sensibilidad hacia el sufrimiento, incluso el de las bestias. El profeta Isaías también habla de un futuro en el que los animales serán parte del orden restaurado. No hay distinción entre la parte humana y la no humana de la creación. La promesa abarca a todo. Y esa promesa no está basada en méritos o en capacidades intelectuales, sino en el simple hecho de haber sido creados por Él. Esta verdad es profunda. El valor de una criatura no radica en su capacidad de razonar, sino en el amor con el que fue formada. Y si fue creada por Dios, es amada por Dios. No hay criatura olvidada en su reino. No hay ser despreciado en su presencia. Desde el más fuerte hasta el más frágil, desde el más visible hasta el más pequeño, todos reciben su mirada. El mensaje de Job refuerza esta idea. En medio de su sufrimiento, el patriarca se ve rodeado por la grandeza del mundo creado. Y en su reflexión reconoce que los animales tienen acceso a un conocimiento instintivo del Creador. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Job 12:7. Esta enseñanza no es figurada, es una afirmación de que el testimonio de los animales acerca de la grandeza de Dios es real. Ellos existen en una relación constante de dependencia, obediencia y manifestación de la voluntad del Creador. Su presencia es una lección continua para el ser humano y su cuidado una responsabilidad delegada. En Proverbios 12:10 se afirma que el justo cuida de la vida de su bestia. Este texto, breve y directo, contiene una evaluación espiritual. El justo, el que camina en integridad, no descuida a los animales que están bajo su responsabilidad. Este cuidado no es una sugerencia, es una evidencia de justicia, porque el que tiene el corazón de Dios reflejado en su vida, también imita ese mismo corazón al tratar con ternura a toda criatura. No es coincidencia que las personas más compasivas, más espirituales, más sensibles al amor de Dios, también sean aquellas que valoran la vida en todas sus expresiones. Porque el amor no puede ser limitado. Quien ha sido tocado por el amor del Padre, ama todo lo que Él ama. La creación entera habla del cuidado de Dios. Cada amanecer, cada hoja, cada ave, cada susurro del viento, todo forma parte de una sinfonía que Él dirige. Y dentro de esa sinfonía los animales no son instrumentos de fondo. Son voces claras, sonidos que elevan la melodía del Creador. Y si su vida tiene sentido en el presente, también lo tiene su despedida. Cuando una mascota muere, no desaparece del registro divino. Su existencia ha sido vista, sostenida y valorada. El Dios que no olvida a un gorrión no es indiferente ante la partida de un ser que fue amado, que trajo alegría, que reflejó algo del reino en la tierra. El reino de Dios no es una idea, es una realidad en formación. Y en ese reino, lo pequeño es grande, lo humilde es exaltado y lo olvidado es restaurado. Cada criatura que ha caminado junto al ser humano bajo el cuidado del amor tiene
un lugar en la memoria de Dios. No como un objeto, sino como una vida que participó del reflejo de su gloria. Porque todo lo que ha sido tocado por el amor eterno permanece. Todo lo que ha sido cuidado con ternura recibe la bendición de quien es la fuente de toda ternura. Y todo lo que ha vivido bajo el cielo pertenece a aquel que lo sostiene. La esperanza del creyente no se fundamenta en suposiciones emocionales, sino en las promesas vivas de un Dios que ha revelado desde el principio su intención de restaurarlo todo. Cuando pensamos en el cielo, no debemos limitarnos a una visión abstracta o lejana, sino abrazar la verdad bíblica de que será un lugar de plenitud, donde no solo el ser humano será reconciliado con Dios, sino también la creación entera será renovada. Este concepto no se sostiene sobre imágenes vagas, sino sobre declaraciones concretas de las Escrituras que nos muestran cómo será ese reino futuro donde reinará la justicia, la paz y la comunión total. En ese lugar las cosas no serán como las conocemos ahora, porque todo será hecho nuevo. La visión profética de Isaías lo describe con una claridad que trasciende el lenguaje figurado. En el capítulo 11 se presenta una escena donde los animales, incluso los depredadores, viven en paz unos con otros. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Esta imagen no es un simple poema de reconciliación natural, sino una revelación de lo que ocurrirá cuando el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar. En ese contexto, los animales no solo sobreviven, sino que florecen. No hay muerte, ni temor, ni dolor. Es una restitución del orden original, una recreación del Edén bajo la autoridad del Mesías. Si esa es la visión que Dios nos entrega de su reino venidero, entonces la posibilidad de reencontrarnos con aquellas criaturas que amamos, aquellas que formaron parte de nuestro caminar en esta tierra, no es ajena al corazón del Creador. No se trata de un deseo humano aislado, sino de una extensión natural de lo que ya ha sido revelado. Si el reino que vendrá será un lugar donde reina la paz absoluta y donde lo creado es reconciliado con su Hacedor, entonces es razonable creer que los lazos formados en el amor, en la inocencia y en la pureza no serán cortados abruptamente, sino transformados y redimidos. El apóstol Juan también fue testigo de esta visión renovadora. En Apocalipsis 21:1 escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta nueva tierra no es una realidad distinta a la que conocemos, sino una creación restaurada, purificada, glorificada. No hay destrucción, hay renovación. Y en esa renovación, todo lo que fue creado con propósito y belleza será restaurado con mayor gloria. Esto incluye a los animales, cuya existencia ha sido parte esencial del diseño divino desde el inicio. La creación no será descartada, sino rescatada. El lenguaje que la Biblia usa sobre el futuro del mundo no habla de una eliminación, sino de una transformación. El mismo principio que se aplica al cuerpo del creyente, que muere, se aplica también a la creación. Lo corruptible será revestido de incorrupción. En 1 Corintios 15, 42 a 44, Pablo explica que el cuerpo resucita en gloria, en poder y en incorruptibilidad. Esta lógica de transformación, de continuidad glorificada, se extiende a todo lo que Dios ha hecho. La naturaleza no será reemplazada, será redimida.
Y si los animales fueron parte del Edén, también serán parte del reino final. El cielo no es un escape de lo material, sino la realización plena de todo lo bueno que Dios creó. No hay indicio en la Escritura de que los afectos puros que nacieron bajo el temor de Dios sean descartados en la eternidad. Por el contrario, cada acto de amor verdadero encuentra su eco en el reino de los cielos. Jesús enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y si hemos amado con sinceridad, si hemos cuidado con ternura, si hemos valorado a los seres que Dios nos confió, ese amor no ha sido en vano. En primera carta a los Corintios 13:8 se afirma que el amor nunca deja de ser. Y si el amor no desaparece, entonces lo que ha sido vivido en ese amor será reconocido por el Dios que es amor. El alma humana anhela eternidad, no solo por su deseo de vivir para siempre, sino también por su deseo de no perder lo que ha sido amado con sinceridad. Ese anhelo está inscrito por Dios mismo. En Eclesiastés 3:11 se declara que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad no solo apunta al futuro, sino también al sentido que damos al pasado. Por eso, el pensamiento de perder para siempre lo que fue bueno nos resulta inconcebible. No porque seamos débiles, no, sino porque fuimos creados para vivir en plenitud, en comunión, en restauración. Dios no es un destructor de lazos puros, sino un restaurador de todo lo que ha sido tocado por su bondad. La fidelidad de Dios asegura que nada que haya sido parte de su plan original será olvidado. En el libro de Colosenses, Pablo escribe que por medio de Cristo, Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Esa reconciliación universal no es simbólica, es real, poderosa y abarca la totalidad de lo que fue afectado por el pecado. El pecado no solo dañó al ser humano, dañó a toda la creación. Y la cruz de Cristo no solo restauró al hombre, sino que abrió la puerta para la restauración de todo lo que había sido separado de la voluntad divina. La teología de la restauración no es una opción marginal del cristianismo. Es el centro del mensaje bíblico. Dios no se complace en lo perdido, se glorifica en lo restaurado. Cada lágrima, cada pérdida, cada despedida encuentra respuesta en la promesa de que todo será hecho nuevo. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese día, incluso el dolor por las pérdidas que hoy parecen pequeñas, será consolado. Y no con palabras vacías, sino con realidades transformadas. La Biblia enseña que todo lo que ha sido hecho con amor tiene un valor eterno. Jesús afirmó que incluso dar un vaso de agua en su nombre no quedará sin recompensa. Si eso es cierto, entonces cada acto de cuidado, de ternura, de compasión hacia una criatura viviente no ha sido ignorado por Dios. La fidelidad con la que muchos cuidaron a sus mascotas, la entrega con la que se entregaron a ese vínculo, son gestos que reflejan la imagen de Dios en la vida diaria. Y esa imagen no se borra, se honra. Pensar en la posibilidad de reencontrarnos con nuestras mascotas en la eternidad no es un intento de consuelo sentimental, es un reflejo del carácter de un Dios que guarda lo que nosotros mismos valoramos cuando está alineado con su justicia y su amor. No se trata de otorgar a los animales un estatus teológico que la Escritura no enseña, sino de reconocer que el reino venidero será mucho más amplio, más rico y más hermoso de lo que somos capaces de imaginar. En primera a los Corintios 2:9 leemos: cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa preparación no es parcial, es total. El reino de Dios no será una copia celestial del mundo que conocemos. Será la revelación plena de lo que este mundo solo insinuó. Las relaciones puras, las experiencias de amor, sin egoísmo, los gestos de cuidado genuino, encontrarán allí su perfección. Las mascotas que acompañaron nuestras vidas con entrega, con alegría, con fidelidad silenciosa, no fueron simplemente seres sin alma. Fueron portadoras de una ternura que muchas veces reflejó más claramente el carácter de Dios que la de los propios humanos. Su existencia estuvo marcada por un propósito que solo el Creador comprende plenamente, y ese propósito no ha terminado. Si fueron parte de nuestra vida, si moldearon nuestro carácter, si nos enseñaron a amar mejor, entonces también han sido parte del obrar silencioso de Dios en nuestras almas. La eternidad que Dios promete no es una evasión del pasado, es una consumación gloriosa de todo lo que fue sembrado con fe y amor. Si nuestras mascotas fueron recipientes y transmisores de ese amor, entonces no pueden estar fuera de esa consumación. Porque lo que es restaurado no es solo el ser humano en su individualidad, sino la historia entera de lo que fue vivido en comunión con Dios. Y si hubo comunión, si hubo gratitud, si hubo amor verdadero entre una persona y un animal, entonces allí hubo algo que pertenece al reino. Y lo que pertenece al reino no se pierde, se transforma en gloria. Cuando una mascota muere, el dolor que sentimos no es una exageración emocional, sino la expresión natural de un corazón que ha amado. Ese vacío que se instala no es menor ante los ojos de Dios. Él conoce cada pensamiento, cada suspiro, cada lágrima que brota cuando un lazo se rompe. En el Salmo 56, 8, el salmista dice: tú llevas la cuenta de mis huidas, recoge mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Esta declaración revela la profundidad con la que Dios se involucra en el sufrimiento de sus hijos. Ninguna lágrima cae al suelo sin que Él la vea. Ningún dolor, por pequeño que parezca a los ojos del mundo, es ignorado por el Creador. La pérdida de una mascota no es simplemente la ausencia de una compañía, sino la interrupción de una relación donde hubo afecto genuino, ternura cotidiana y cuidado mutuo. Estas experiencias marcan el alma no solo por lo que se pierde, sino por lo que se construyó. Y lo que se construyó en amor tiene un eco eterno. Dios, que es fuente de toda compasión, se acerca a los corazones heridos no solo para consolarlos, sino para afirmar que su dolor es legítimo. En Salmo 34, 18 se declara con poder: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no es simbólica, es real, presente, sustancial. El amor que sentimos por nuestras mascotas fue sembrado por Dios mismo. No fue un accidente de la biología ni un resultado de la costumbre. Fue una expresión más de esa imagen divina que llevamos dentro. El mismo Dios que viste a los lirios del campo y alimenta a los pájaros del cielo, también cuida de nosotros cuando perdemos algo que amamos. Jesús dijo en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa consolación no depende de la magnitud del objeto perdido, sino de la sinceridad del amor que lo unía a nosotros. El dolor no necesita justificación cuando ha nacido del amor. Y el consuelo que Dios ofrece no es un alivio superficial, sino una restauración interior. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. Y su obra no se limita a momentos trascendentales de la vida. Él actúa también en los detalles, en los silencios, en las ausencias. Y cuando una mascota parte,
El Señor no se aleja, sino que permanece. Guarda el recuerdo, acompaña el duelo y sostiene con ternura a quien llora. Porque en su reino el amor nunca es perdido. Y el que ama encuentra descanso en aquel que ve, escucha y comprende. Dios se inclina hacia el alma herida y le susurra que aún lo que parece pequeño tiene valor eterno cuando ha sido tocado por el amor. La muerte de una mascota no solo nos confronta con la pérdida, sino también con el misterio de lo que aún no vemos. Es allí, en esa zona sagrada, donde se cruza la ausencia con la fe, donde el corazón comienza a hacer preguntas que la lógica no puede responder. Y es justo en ese lugar donde Dios nos invita a confiar, no en lo que entendemos, sino en lo que Él ha prometido, que su amor lo llena todo, incluso los espacios donde no tenemos respuestas, porque el cielo no es solo un destino, es la plenitud de una historia escrita por un Dios que no deja cabos sueltos. La partida de una mascota nos recuerda que el amor auténtico nunca se gasta, nunca se olvida, nunca se desperdicia. Es una semilla que, aunque enterrada por la tristeza, germina en lo eterno. Lo que has sentido, lo que has vivido junto a ese ser que Dios puso en tu camino, no será arrancado del registro del cielo. El amor no es frágil cuando está sostenido por Dios, es eterno, porque proviene de Él. Y aunque no sepamos con certeza todos los detalles de lo que Dios ha preparado, sí sabemos que lo ha hecho pensando en lo que amamos, en lo que nos ha transformado, en lo que nos ha acercado más a su corazón. Por eso no temas amar, no temas llorar y sobre todo no temas esperar, porque el Dios que creó a cada criatura, que la sostuvo con su mano, también es el Dios que restaura, reconcilia y da sentido aún a lo que el mundo llama insignificante. Lo que amaste no ha sido olvidado. Y en el reino del amor perfecto, todo lo que fue verdadero encontrará su lugar.